Marcos Vidal siempre había sido un hombre de rutinas. Cada mañana despertaba a las 6 menos cuarto, preparaba café en su cafetera italiana, revisaba los datos transmitidos durante la noche y luego caminaba exactamente 8 cuadras hasta el centro de control de misiones espaciales, donde trabajaba desde hacía 22 años. No era el científico más brillante, ni el ingeniero más innovador, pero nadie en toda la agencia conocía mejor los sistemas de la Voyager 1 que él. El guardián de los susurros espaciales, lo llamaban sus compañeros, mitad en broma, mitad con admiración. ¿Algo interesante hoy, Marcos?, preguntaba invariablemente Lucía, la joven astrónoma que ocupaba el escritorio junto al suyo, mientras él revisaba meticulosamente cada fragmento de información enviado por la vieja sonda, ahora a más de 22.000 millones de kilómetros de la Tierra. Lo mismo de siempre, respondía él con una sonrisa resignada. Un poco de radiación cósmica, algunas partículas interestelares, nada que vaya a conseguirnos la portada de Nature. Y así había sido durante años. La Voyager 1, lanzada en 1977, había cumplido con creces su misión, convirtiéndose en el objeto humano más distante jamás creado. Ahora, en 2025, seguía funcionando por pura terquedad mecánica, enviando datos cada vez más débiles desde el espacio interestelar. La mayoría de los científicos habían perdido interés en ella, prefiriendo centrar sus esfuerzos en misiones más nuevas y glamurosas. Pero no Marcos. Él escuchaba sus susurros con la devoción de un monje. Fue en una mañana de abril, exactamente como cualquier otra, cuando todo cambió. Marcos estaba revisando las lecturas de los instrumentos cuando notó algo extraño en los datos del espectrómetro ultravioleta. Una anomalía. Un patrón que no coincidía con nada que hubiera visto antes. «Debe ser un error de transmisión», murmuró para sí mismo, ajustando sus gafas sobre el puente de la nariz. Pero algo en su interior, ese instinto desarrollado a lo largo de décadas, le decía que no era así. Pasó las siguientes horas analizando exhaustivamente los datos, aplicando todos los algoritmos de corrección que conocía. La anomalía persistía. Era como si la Voyager estuviera captando un reflejo imposible, una señal que mostraba la composición atmosférica de la Tierra, pero con una diferencia crucial. No había rastro de contaminantes industriales ni de las habituales marcas químicas de la actividad humana. Era la Tierra sin duda, pero una versión primitiva o alternativa. «¿Te encuentras bien?», preguntó Lucía, notando su expresión absorta. «Llevas horas sin moverte de esa pantalla». «He encontrado algo», respondió Marcos con voz queda, sin apartar la mirada de los datos. «Algo que no debería estar ahí». «¿Una avería?», inquirió ella acercándose. «No», Marcos negó con la cabeza. «Es como si la Voyager hubiera encontrado un espejo en el espacio, un espejo que refleja la Tierra, pero no nuestra Tierra». Lucía arqueó una ceja escéptica. «Marcos, la Voyager está a casi 23.000 millones de kilómetros. Si hubiera un espejo reflejando la Tierra, tendría que ser del tamaño de un sistema solar entero». «Lo sé», concedió él. «No tiene sentido y, sin embargo, los datos están ahí». Lucía estudió la pantalla durante varios minutos, su rostro transformándose gradualmente del escepticismo a la perplejidad. «Voy a buscar a Ramírez», dijo finalmente, refiriéndose al director del centro. 2 horas más tarde, la oficina habitualmente tranquila de Marcos bullía de actividad. El director Ramírez, 3 físicos teóricos y un especialista en instrumentación espacial debatían acaloradamente sobre la naturaleza de los datos. «Podría ser una coincidencia cósmica», sugirió uno de los físicos. «Algún tipo de nebulosa con una composición química similar a nuestra atmósfera. Y que coincida exactamente con todos los elementos en sus proporciones precisas», rebatió otro.
las probabilidades son astronómicamente bajas. Los instrumentos tienen casi 50 años, intervino el especialista en instrumentación. Podría ser una avería, un eco de datos antiguos resurgiéndose en el sistema. Marcos escuchaba en silencio, sintiendo una extraña calma en medio de la tormenta. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que no era un error ni una coincidencia. La vieja Voyager, su fiel compañera durante tantos años, había encontrado algo trascendental. «Necesitamos más datos», declaró finalmente Ramírez. «Marcos, quiero que reorientes todos los instrumentos funcionales de la Voyager hacia esa anomalía. Prioridad absoluta». «No será fácil», advirtió Marcos. «La señal tarda casi 20 horas en llegar a la sonda y otras tantas en volver. Tendremos que esperar al menos un día y medio para ver resultados». «Pues empecemos ya», ordenó Ramírez. «Y mientras tanto esto no sale de esta sala, ¿entendido?» Todos asintieron, conscientes de la gravedad del momento. Si lo que estaban viendo era real, podría representar el mayor descubrimiento astronómico de la historia. Esa noche, por primera vez en años, Marcos no pudo seguir su rutina. En lugar de volver a casa, permaneció en el centro, monitorizando la transmisión de los nuevos comandos a la Voyager. Su mente bullía con preguntas. ¿Cómo era posible que existiera un reflejo de la Tierra en el espacio interestelar? ¿Y por qué mostraba un planeta sin humanos? «Deberías descansar», le aconsejó Lucía, que también se había quedado. «No podrás hacer nada hasta que lleguen los nuevos datos». «No podría dormir aunque quisiera», confesó Marcos. «Llevo toda mi vida profesional estudiando el espacio, buscando señales, patrones, y ahora, cuando menos lo esperaba». «¿Crees que es real?», preguntó ella en voz baja. «¿Un reflejo de una Tierra alternativa?» Marcos se quitó las gafas y frotó el puente de su nariz, sintiendo el cansancio acumulado. «No lo sé. Parte de mí dice que es imposible, que debe haber una explicación racional, pero otra parte…» Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Otra parte siente que esto es exactamente lo que he estado esperando toda mi vida». Las horas siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de tensa espera y febril actividad. Más científicos fueron discretamente convocados, cada uno aportando su perspectiva al enigma. Las teorías iban desde fenómenos cuánticos desconocidos hasta la posibilidad de haber detectado un universo paralelo. Cuando finalmente llegaron los nuevos datos, el centro quedó en silencio sepulcral. No solo se confirmaba la anomalía, sino que ahora la Voyager enviaba imágenes imposibles de una Tierra azul y verde, prístina, sin las cicatrices de las megaciudades ni la contaminación luminosa nocturna. Un planeta rebosante de vida, pero sin el sello inequívoco de la civilización humana. «Dios mío», murmuró Ramírez, «¿qué demonios estamos viendo?» «No es solo un reflejo», dijo Marcos, su voz apenas audible. «Es como una ventana, a lo que podría haber sido, o a lo que fue». «O a lo que será», añadió Lucía con un escalofrío. Las siguientes semanas sumieron a Marcos en un torbellino de actividad sin precedentes. Su rutina, cuidadosamente construida, quedó hecha añicos mientras coordinaba equipos internacionales de científicos convocados para estudiar el fenómeno. La noticia, imposible de contener, se había filtrado a medios especializados, generando desde especulación académica seria hasta teorías conspirativas delirantes. «¿Cómo lleva a ser el centro de atención?», le preguntó Lucía durante un raro momento de calma, mientras ambos compartían un café en la terraza del centro. Marcos esbozó una sonrisa cansada. «Sabes que nunca he sido hombre de focos. Preferiría estar solo con mis datos, intentando entender qué significa todo esto». «¿Y has avanzado algo?», inquirió ella. Él suspiró profundamente. «Hay algo que no le he contado a nadie todavía, algo en los últimos datos que recibimos». «¿El qué?». Lucía se inclinó hacia él intrigada.
El reflejo está cambiando. Las imágenes muestran variaciones temporales, como si estuviéramos viendo diferentes épocas de esa tierra alternativa. ¿Y? Y está apareciendo vida inteligente, confesó Marcos en un susurro. No humanos, algo diferente. El rostro de Lucía palideció. ¿Estás seguro? No del todo, pero hay estructuras que parecen artificiales, patrones que sugieren civilización y están evolucionando a un ritmo acelerado. Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por una llamada urgente. Algo estaba ocurriendo con la señal de la Voyager. De vuelta en la sala de control, el caos era total. Las pantallas mostraban una cascada de datos nuevos, llegando a un ritmo imposible para la capacidad de transmisión de la vieja sonda. «Es como si alguien hubiera hackeado la señal», exclamó uno de los técnicos. «Imposible», rebatió Marcos. «Nadie puede interceptar o modificar esa señal. Viene directamente del espacio interestelar». «Entonces explica esto», dijo Ramírez, señalando una de las pantallas centrales. En ella, una secuencia repetitiva parpadeaba. No eran datos astronómicos ni telemetría de la sonda. Era una secuencia matemática, un mensaje. «Está intentando comunicarse», murmuró Marcos, sintiendo cómo el vello de su nuca se erizaba. «Sea lo que sea que hay al otro lado de ese espejo, nos ha detectado y quiere hablar». Los días siguientes fueron un frenesí de actividad, mientras los mejores criptógrafos y lingüistas del planeta trabajaban para descifrar el mensaje. Marcos apenas dormía, consumido por una mezcla de emoción y terror. Si realmente había una inteligencia no humana intentando contactar, sería el acontecimiento definitorio de la historia de la humanidad. «Creo que lo tenemos», anunció finalmente Javier Méndez, un lingüista computacional de renombre mundial. «No es un lenguaje como tal, sino un sistema de representación matemática. Están describiendo cómo funciona el espejo». «¿Y qué es?», preguntó Ramírez con la tensión marcada en cada línea de su rostro. «Según nuestra interpretación», explicó Méndez, «se trata de una especie de portal cuántico, una anomalía espaciotemporal que conecta dos realidades paralelas. En su universo, la vida inteligente evolucionó de forma diferente. No son primates, sino algo más cercano a cefalópodos». «¿Pulpos inteligentes?», preguntó alguien con incredulidad. «Simplificando mucho, sí», asintió Méndez. «Y por lo que podemos entender, llevan observándonos desde que detectaron la Voyager entrando en su zona de influencia. Han estado estudiándonos a través de nuestro propio dispositivo». Marcos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué quieren?». «Contacto», respondió Méndez. «Están proponiendo un intercambio de información y algo más. Parece que el portal puede expandirse. Teóricamente, permitiría el paso físico entre ambos universos». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Las implicaciones eran demasiado vastas para asimilarlas de golpe. «Necesitamos informar a los gobiernos», declaró finalmente Ramírez. «Esto va más allá de la ciencia. Es una cuestión de seguridad global». «Espera», intervino Marcos, sorprendiéndose a sí mismo. Nunca había sido un hombre de confrontación. «Antes de convertir esto en un asunto político, deberíamos responder. Establecer un diálogo científico». «Es demasiado arriesgado», rebatió Ramírez. «No sabemos sus intenciones». «¿Y cuándo lo sabremos si no hablamos con ellos?», insistió Marcos con una vehemencia que no sabía que poseía. «Han tenido múltiples oportunidades de mostrar hostilidad y no lo han hecho. Solo curiosidad, como nosotros». Lucía se puso de su lado. «Marcos tiene razón. Si dejamos que los políticos y militares se apoderen de esto, lo convertirán en una cuestión de defensa. Perderemos la mayor oportunidad de conocimiento de la historia». La discusión se prolongó durante horas, pero finalmente Marcos prevaleció.
Se decidió enviar una respuesta, un mensaje simple de bienvenida y apertura científica, antes de informar oficialmente a las autoridades. Esa noche, mientras preparaban la transmisión, Marcos se encontró a solas en la sala de comunicaciones. Sus manos temblaban ligeramente sobre el teclado. Toda una vida de rutina y previsibilidad le había llevado a este momento, al borde de lo desconocido. ¿Nervioso?, preguntó Lucía entrando silenciosamente. Aterrorizado, confesó Marcos con una sonrisa temblorosa. ¿Y si cometemos un error? ¿Y si el primer contacto interespecies e interdimensional de la humanidad fracasa porque yo no supe encontrar las palabras adecuadas? Ella puso una mano sobre su hombro. Nadie mejor que tú para esto, Marcos. Has pasado décadas escuchando los susurros del cosmos. Ahora es tu momento de responder. Con un suspiro profundo, Marcos finalizó el mensaje y lo envió hacia las estrellas. 40 horas de espera. 40 horas para que la señal llegara a la Voyager, fuera transmitida a través del misterioso espejo, y para que cualquier respuesta regresara. Mientras la comunidad científica y, gradualmente, el mundo entero contenía el aliento, Marcos se encontró extrañamente en paz. Por primera vez en su vida, la incertidumbre no le aterrorizaba. La había abrazado. La respuesta llegó en la madrugada del tercer día. No solo texto, sino imágenes. Imágenes de un mundo alienígena pero extrañamente familiar. Océanos vivos e intrincadas estructuras submarinas. Y criaturas de intelecto resplandeciente y formas imposibles, que habían desarrollado tecnología siguiendo caminos evolutivos completamente diferentes a los humanos. «Es hermoso», murmuró Lucía con lágrimas en los ojos, «un reflejo de lo que podríamos haber sido». «No», corrigió Marcos sintiendo una extraña claridad, «no es un reflejo de nosotros, es otra posibilidad, otra rama del árbol cósmico de la vida, ni mejor ni peor, simplemente diferente». En los meses siguientes, el contacto se intensificó. Los cefalópodos interdimensionales, apodados los reflejados por los medios, compartieron conocimientos científicos que revolucionaron campos enteros de la física y la biología. La humanidad, a su vez, ofreció su arte, su música, su historia. Y Marcos, el hombre de rutinas, se convirtió en el improbable embajador de la Tierra. Su meticulosa atención al detalle, su paciencia infinita y su profunda humildad resultaron ser exactamente las cualidades necesarias para tender puentes entre especies tan dispares. «Nunca imaginé que terminaría así», confesó a Lucía durante una rara pausa en la frenética actividad diplomática. «Siempre pensé que me jubilaría en silencio, que nadie recordaría mi trabajo». «¿Y ahora?», preguntó ella con una sonrisa. «Ahora sé que lo importante nunca fue la rutina, sino la constancia. No era seguir siempre el mismo camino, sino mantener los ojos abiertos mientras caminaba». El gran día llegó casi un año después del descubrimiento inicial. Después de meses de preparativos, los científicos de ambos universos habían desarrollado un protocolo para expandir el portal lo suficiente como para permitir una visita física. Y Marcos había sido elegido para liderar la primera delegación humana. La noche antes de la expedición, Marcos contemplaba las estrellas desde la terraza del centro. 57 años, una vida entera dedicada a la exploración espacial desde la seguridad de un escritorio, y ahora se preparaba para cruzar literalmente hacia otro universo. «¿Listo para el gran salto?», preguntó Lucía, uniéndose a su contemplación nocturna. «En absoluto», respondió él con una risa queda, «pero iré de todos modos». «¿Por qué tú, Marcos? Podrías haber declinado, enviado a científicos más jóvenes, exploradores natos».
Él guardó silencio un momento buscando las palabras, porque necesito ver con mis propios ojos ese mundo donde evolucionamos de forma diferente, esa tierra sin humanos, no para lamentarnos por lo que podríamos haber sido, sino para celebrar lo que somos. Todas las posibilidades, todas las variaciones de la vida son igualmente válidas. Ella asintió comprendiendo. Tráenos historias maravillosas. Lo haré, prometió, y cuando regrese, quizás por fin aprenda a vivir sin horarios tan estrictos. Ambos rieron, sabiendo que algunas cosas nunca cambiarían del todo. La mañana siguiente, ante las cámaras del mundo entero, Marcos Vidal se colocó el traje especialmente diseñado para el viaje interdimensional. El portal, ahora visible como una ondulación iridiscente en el aire, pulsaba suavemente ante él. El contacto con los reflejados nos ha enseñado que no estamos solos en el cosmos, declaró en su breve discurso. Pero más importante aún, nos ha enseñado que hay infinitas formas de ser inteligente, de ser sensible, de ser vivo. Vamos a su encuentro no como conquistadores, ni como suplicantes, sino como iguales, como compañeros en la gran aventura de la existencia. Con esas palabras, Marcos dio un paso adelante y atravesó el umbral, convirtiéndose en el primer ser humano en visitar otro universo. Lo que encontró al otro lado transformaría para siempre no solo su visión del cosmos, sino la comprensión humana de su lugar en él. Porque el espejo que la Voyager 1 había encontrado por casualidad no reflejaba simplemente una Tierra sin humanos. Reflejaba todas las posibilidades, todos los caminos no tomados, todas las oportunidades futuras. Y en ese conocimiento, en esa comunión con lo radicalmente otro, la humanidad finalmente encontró un reflejo verdadero de sí misma, no como el centro del universo, sino como una nota más en la gran sinfonía cósmica. Una entre muchas, única en su especificidad, pero unida en esencia a todas las demás. Marcos, el hombre que una vez temió apartarse de sus rutinas, había guiado a su especie hacia la mayor aventura imaginable. Y mientras contemplaba el océano alienígena bajo un sol extrañamente familiar, supo que el verdadero viaje apenas comenzaba.